El miércoles 4 de marzo quedará grabado como una jornada cargada de emoción y recuerdos en el mundo del periodismo español. Desde primeras horas de la mañana, la sede de la Casa de Galicia en Madrid comenzó a llenarse de rostros conocidos, compañeros de profesión, representantes políticos y amigos cercanos que acudían para rendir homenaje a una figura clave de la comunicación en nuestro país, Fernando Onega. Su fallecimiento ha generado una enorme conmoción dentro del ámbito mediático, no solo por la relevancia de su trayectoria profesional, sino también por la huella personal que dejó entre quienes compartieron con él décadas de trabajo y convivencia. Uno de los momentos más impactantes de la mañana fue la llegada de su hija, la presentadora Sonsoles Onega. La comunicadora apareció visiblemente emocionada, reflejando en su rostro el peso de una pérdida profundamente dolorosa. No estaba sola, caminaba acompañada por su pareja y también por su hermana, en un gesto de unión familiar en medio de un momento especialmente difícil. Ambas fueron recibidas por numerosos compañeros y amigos que, con abrazos y palabras de consuelo, trataron de acompañarlas en uno de los días más duros de sus vidas. El ambiente en los alrededores de la Casa de Galicia era intenso. Decenas de cámaras, reporteros y fotógrafos aguardaban la llegada de personalidades que, poco a poco, fueron acercándose para despedirse del veterano periodista. La presencia mediática era enorme, reflejo del impacto que la figura de Fernando Onega ha tenido durante décadas en la radio, la televisión y la prensa escrita. Entre las llegadas más comentadas de la jornada destacó la de la reina Leticia Ortiz. La monarca apareció sola, sin acompañamiento institucional, y su presencia generó inmediatamente una gran expectación entre los medios congregados en la entrada. Vestida de riguroso luto y con un gesto serio, dedicó unos minutos a explicar el motivo de su presencia. Quiso dejar claro que no acudía representando oficialmente a la corona, sino movida por una relación personal. Su amistad con Sonsoles Onega, a quien conoce desde hace muchos años, cuando ambas coincidieron en sus etapas profesionales en el mundo del periodismo. Durante su intervención, la reina recordó la influencia que Fernando Onega tuvo en varias generaciones de comunicadores. Explicó que en su casa la radio siempre había estado presente y que su nombre formaba parte habitual de las conversaciones sobre periodismo. Para ella, dijo, no solo fue un referente profesional al que muchos aspiraban a parecerse, sino también el padre de una amiga con la que compartió parte de su trayectoria laboral. La reina evocó también algunas palabras que distintos profesionales de la radio habían pronunciado esa misma mañana en su memoria. Mencionó especialmente los comentarios de la periodista Julia Otero, quien había destacado su forma rigurosa y profundamente responsable de entender el oficio. También recordó una anécdota contada por el locutor Carlos Herrera, que ilustraba la meticulosidad con la que Onega preparaba cada intervención radiofónica, leyendo con calma incluso las cartas de los oyentes mientras los técnicos, en tono humorístico, esperaban con impaciencia el momento exacto de ciertas frases icónicas. En sus palabras, la monarca quiso subrayar que la presencia de tantas personas allí tenía un significado claro: rendir homenaje no solo a un periodista, sino a toda una forma de entender la profesión. Recordó que el rey Felipe VI habría querido estar presente en ese momento, pero se encontraba cumpliendo con un compromiso institucional en Sevilla, visitando un centro donde numerosas personas con parálisis cerebral aguardaban su llegada con gran ilusión. Por ese motivo, explicó que consideraba importante representar ese reconocimiento y trasladar personalmente su afecto a la familia. Mientras tanto, el flujo de visitantes continuaba sin descanso. Figuras muy destacadas del panorama mediático y político comenzaron a llegar a lo largo de la mañana, demostrando el enorme respeto que Fernando Onega generaba en distintos ámbitos de la vida pública española. Entre ellos destacó la presencia del expresidente del gobierno Mariano Rajoy, quien acudió para mostrar su respeto a una de las voces más influyentes del análisis político durante décadas. Junto a él también se dejaron ver periodistas muy conocidos como Pilar Cernuda, Mariló Montero, Manel Fuentes o Nieves Herrero, entre muchos otros profesionales que quisieron rendir tributo a un compañero que marcó profundamente la historia de los medios en España. Otra de las presencias que no pasó desapercibida fue la del presentador Joaquín Prat. Su asistencia tenía un significado especial, ya que durante años compartió espacio televisivo con Sonsoles Onega y mantiene con ella una relación profesional y personal muy cercana. Además, la figura de su propio padre, también muy vinculado al mundo de la comunicación, reforzaba ese lazo simbólico con el legado de Fernando Onega. Sin embargo, en medio de tantas presencias, hubo una ausencia que generó comentarios entre algunos de los presentes, la de Ana Rosa Quintana.
La popular presentadora no acudió al velatorio y permaneció en su puesto de trabajo, una decisión que algunos consideraron sorprendente dada la estrecha relación que mantiene con muchos profesionales del sector. Mientras en el exterior del edificio continuaban acumulándose cámaras, micrófonos y equipos de televisión que trataban de captar cada llegada, dentro de la Casa de Galicia el ambiente era muy distinto. Allí se respiraba un silencio contenido, cargado de emoción y respeto, propio de los momentos en los que una familia se enfrenta a la despedida definitiva de uno de sus pilares. En ese espacio reservado, lejos del bullicio mediático, se encontraban reunidos los familiares más cercanos de Fernando Onega, compartiendo un duelo íntimo mientras recibían las muestras de cariño de quienes acudían a dar el pésame. La escena se repetía una y otra vez. Amigos, colegas de profesión, antiguos compañeros de redacción y figuras públicas atravesaban la puerta con gesto serio, avanzaban lentamente hacia la familia y ofrecían un abrazo o unas palabras de consuelo. En el centro de ese círculo de afecto se encontraba la actual esposa del periodista, acompañada por todos sus hijos y por otros miembros cercanos del entorno familiar. A pesar de la tristeza evidente, todos ellos mostraban una serenidad digna, agradeciendo con discreción cada gesto de apoyo. Algunas de las imágenes que se difundieron a lo largo de la jornada reflejaban con claridad ese ambiente de recogimiento. En una de las más comentadas podía verse a la viuda junto al hijo del comunicador y también junto a Cristina, sosteniendo entre las manos una fotografía de Fernando Onega. Aquella imagen, colocada casi como si presidiera simbólicamente el lugar, parecía convertirse en el centro emocional del último adiós. No era simplemente un retrato, representaba una vida entera dedicada al periodismo, pero también a la familia y a las relaciones humanas que construyó durante décadas. En ese mismo espacio, las conversaciones giraban inevitablemente en torno a los recuerdos compartidos con el periodista. Cada visitante traía consigo alguna anécdota, alguna historia o algún momento vivido junto a él. Así, poco a poco, el velatorio se transformaba también en una especie de homenaje espontáneo a su trayectoria y a su personalidad. La carrera profesional de Fernando Onega fue extraordinariamente extensa y profundamente influyente. A lo largo de su vida atravesó prácticamente todos los territorios de la comunicación, la radio, la prensa escrita y la televisión. En cada uno de esos ámbitos dejó una marca reconocible, fruto de un estilo propio basado en el análisis riguroso, la claridad narrativa y una enorme capacidad para interpretar la actualidad política con profundidad. Quienes trabajaron con él recuerdan que no era simplemente un periodista más, sino alguien que entendía la información como una responsabilidad cívica. Sus textos y comentarios se caracterizaban por una combinación muy particular de precisión, contexto histórico y una mirada crítica que siempre buscaba explicar, no solo narrar, lo que estaba ocurriendo. Ese enfoque le permitió convertirse con el paso de los años en una de las voces más respetadas del panorama informativo español. No solo por su experiencia acumulada, sino también por su capacidad para adaptarse a distintos formatos y generaciones de audiencia. Durante el velatorio, muchos compañeros de profesión evocaban precisamente esa manera tan personal que tenía de trabajar. Varios de ellos recordaban su carácter meticuloso, casi obsesivo en algunos aspectos, cuando se trataba de preparar un artículo, un comentario radiofónico o una intervención en televisión. Para él, cada palabra debía tener un sentido preciso y cada frase debía estar cuidadosamente construida. No era extraño que revisara varias veces un texto antes de considerarlo terminado. Quienes compartieron redacción con él explican que se tomaba el oficio con una seriedad casi artesanal, como si cada pieza informativa fuese una obra que merecía ser pulida hasta el último detalle. Esa concepción del periodismo como un trabajo de precisión marcó profundamente a muchos de los profesionales que comenzaron su carrera a su lado. Para ellos, Fernando Onega no fue únicamente un compañero o un jefe de redacción, sino también un maestro que transmitía una forma de entender la profesión basada en el rigor, la paciencia y la honestidad intelectual. No es casualidad que varios periodistas jóvenes lo consideraran una referencia absoluta. Muchos aprendieron observando cómo preparaba sus análisis, cómo organizaba la información y cómo encontraba siempre la forma de explicar situaciones políticas complejas de manera comprensible para el público. Tras conocerse su fallecimiento, también comenzaron a circular nuevamente algunos momentos televisivos que hoy adquieren un significado especial. Entre ellos destaca una escena grabada hace años en el plató de informativos Telecinco, cuando Fernando Onega acudió como invitado al lugar donde trabajaba su hija, la periodista Sonsoles Onega. Durante aquella visita ambos protagonizaron una conversación llena de complicidad.
Caminaban por el plató mientras comentaban cómo habían cambiado, o más bien cómo apenas habían cambiado, los estudios de televisión con el paso del tiempo. El periodista observaba el entorno con una mezcla de nostalgia y familiaridad, asegurando que se sentía allí prácticamente como en casa. Recordaba entonces los años en los que él mismo había formado parte del mundo de los informativos televisivos, evocando una época en la que la televisión comenzaba a consolidarse como uno de los principales canales de información para el público. Aquella conversación, aparentemente sencilla, quedó registrada como uno de esos momentos espontáneos que revelan la relación cercana entre padre e hija. Hoy, muchos recuperan esas imágenes como un símbolo del vínculo que ambos compartían dentro del universo del periodismo, pero también fuera de él. La conexión entre los dos no era únicamente profesional. Era evidente que existía una profunda admiración mutua, construida a lo largo de años de experiencias compartidas, conversaciones sobre actualidad y una misma pasión por el oficio de contar historias. Otra historia que ha vuelto a mencionarse estos días muestra un aspecto mucho más íntimo de la vida de Fernando Onega. Se trata del gesto de enorme generosidad que protagonizó la madre de sus hijas, quien en su momento decidió donarle un riñón. Aquel acto de amor y solidaridad marcó profundamente al periodista, que siempre habló de ello con una gratitud sincera. Para él, ese episodio representaba algo más que una experiencia médica. Era una demostración de los lazos humanos que sostienen la vida en los momentos más difíciles. Con frecuencia lo recordaba públicamente como una de las experiencias que más le habían hecho reflexionar sobre la fragilidad y el valor de la existencia. Mientras estas historias se compartían entre los asistentes, la actividad en la Casa de Galicia no se detenía. A lo largo de la jornada continuaban llegando personalidades de muy distintos ámbitos, representantes políticos, periodistas veteranos, antiguos compañeros de redacción, directores de medios y también amigos personales que habían formado parte de su círculo más cercano. Cada llegada confirmaba una idea que se repetía constantemente entre los presentes. Fernando Onega había conseguido algo poco común en el mundo del periodismo, que es trascender generaciones y espacios profesionales. Su influencia no se limitó a un solo medio o a una sola época. Por eso, para muchos de los asistentes su fallecimiento representa la desaparición de uno de los grandes arquitectos del periodismo contemporáneo en España. Con 78 años, deja tras de sí una trayectoria marcada por el compromiso con la información, la inteligencia analítica y una pasión constante por comprender la realidad política y social del país. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca insisten en que su legado no se reduce únicamente a su obra periodística. Más allá de los programas, artículos y análisis que firmó a lo largo de su vida, su verdadera influencia se encuentra también en la huella que dejó en quienes trabajaron con él. Muchos periodistas reconocen que aprendieron observando su disciplina, su curiosidad permanente y su forma pausada de construir argumentos. Esa enseñanza silenciosa, transmitida día tras día en redacciones y estudios de radio, forma parte de un legado que continuará vivo en las generaciones que lo suceden. Su nombre queda así vinculado para siempre a una etapa del periodismo español en la que la radio, la palabra y el análisis reflexivo ocupaban un lugar central en el debate público. Hoy, todo ese recorrido vital se recuerda entre lágrimas, abrazos y mensajes de gratitud. En el interior de la Casa de Galicia, cada despedida parece confirmar la misma idea. Más allá del comunicador brillante y del analista político respetado, Fernando Onega fue ante todo una persona profundamente apreciada. Quienes acudieron a despedirle no hablan únicamente de su talento profesional. Hablan también de su carácter, de su cercanía, de su capacidad para escuchar y de su respeto hacia el trabajo de los demás. Por eso, cuando finalmente se cierre este capítulo, su figura no desaparecerá con el paso del tiempo. Permanecerá ligada a la memoria colectiva del periodismo español como la de un hombre que dedicó su vida a informar, a analizar y a explicar el mundo con rigor, inteligencia y una profunda vocación de servicio público.